Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la clase número 24 de este discipulado nivel 1. El tema de hoy es muy bonito, la Iglesia de Cristo. Vamos a conocer quién es la Iglesia, a quién se le conoce con ese nombre, si es una estructura física, es una persona, quién la compró, qué es lo que pasó con la Iglesia. Sí, es un tema muy interesante. Pero antes vamos a recordar un momentito lo que habíamos visto en la clase número 23, que es sobre la familia cristiana. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que la familia está compuesto de papá, de mamá, de hijos, y que eso es la familia. Y que cada uno de ellos tiene diferentes roles. ¿Sí? El esposo o mamá tiene su rol que cumplir en el hogar, el esposo o papá tiene su rol que cumplir en el hogar y los hijos también tienen sus diferentes roles que deben cumplir en el hogar para que el Señor bendiga. Sobre todo, la obediencia y vivir para Dios en primer lugar. Y de eso depende la felicidad y la paz de cada uno de los hogares. Muy bien, entonces en la clase de hoy vamos a ver qué es la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Y por qué decimos la iglesia de Cristo? ¿Ya? Entonces, bueno, solamente viendo ya el tema, nosotros podemos ver que la iglesia no es de ninguna persona, ¿sí? De ningún pastor, de ningún cura, de ningún obispo, de nadie, de ningún líder, sino la iglesia es del Señor Jesucristo. Muy bien, para eso vamos al libro de Hechos, vamos a ver el libro de Hechos, el capítulo 20, y vamos a ver el versículo 28. ¿Ya? Hechos 20-28. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien. Mis queridos amigos y hermanos, como podemos, escuchamos en la lectura del libro de Hechos, el capítulo 20 y el versículo 28, dice que nosotros debemos estar firmes, estar preparados para cuidar un rebaño, ¿sí? Un rebaño. El rebaño se refiere de una forma simbólica a las ovejitas que antes los pastores les daban de alimento, lo llevaban a, a beber el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces también los que son líderes de una iglesia deben estar conscientes de que tienen un rebaño, ¿sí? Que alimentar, que pastorear, que, que cuidarles. ¿Ya? Muy bien, entonces, en este libro de Hechos, como sabemos, la mayor parte fue escrito por Lucas, el doctor Lucas. Lucas no fue discípulo directo de Jesús, sino que él escribió el libro de Lucas y también de Hechos de una exhausta investigación, ¿sí? Muy bien, él lo que está diciendo es que nosotros debemos saber y debemos cuidar a todo el rebaño, ¿sí? No solamente a los buenos, sino también a los malos, a los que cometemos errores, a los que fallamos siempre, y debemos estar dispuestos los líderes de apacentar a ellos, ¿sí? Entonces, y dice, ¿para qué Dios puso que apacentemos a ellos? Dice, porque el Señor Jesús compró a ese rebaño, es decir, a esa iglesia, ¿sí? Porque iglesia es una persona, somos nosotros, porque el Señor Jesucristo dice que Él habita en nosotros. Entonces, para que Él habite en nosotros, quiere decir que nosotros somos una iglesia. ¿Ya? Muy bien, entonces ya les adelanto eso. Y dice que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Como decíamos en algunas clases anteriores, no es que la salvación es tan gratis, gratis. Para nosotros sí, a lo mejor es gratis, pero costó al Señor Jesucristo un precio totalmente grande. Sí, su sangre poderosa. Sí, eso fue demasiado grande para el Señor Jesús. Muy bien, entonces la pregunta uno dice, según la última parte de Hechos 20:28, ¿cómo ganó Cristo a la iglesia? Por sangre, ¿sí? Con un precio de sangre. Lo compró por un precio de sangre. Vamos un ratito a Mateo 18:20, otro texto bíblico, Mateo 18:20. Vamos a ver si tenemos
Y ustedes lean en su Biblia, por favor, busquen su Biblia, ahí que tiene a mano, Mateo 28, 20. A ver, ¿es 28 o 18? 18, perdón. Mateo 18, 20, ¿ya? Aquí tenemos en la pantalla. Mire lo que dice Mateo. Él sí fue el apóstol de Jesús. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, está diciendo el Señor Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Es decir, que el Señor Jesucristo está con nosotros cuando nosotros nos reunimos para adorarle a Él, para alabarle, para conversar algo de Él. No solamente se refiere al culto, no solamente a la alabanza con la música, con los instrumentos, ¿sí? También podemos reunirnos para leer su palabra, o para conversar sobre Él, o para orar. Entonces, si estamos allí, nosotros congregados, y vamos a hacer algo para Dios, dice que Él está en medio de nosotros. Allí, si estamos dositos, Él está en el medio. Si está tres, Él está ahí en el centro. Si estamos muchos, Él está en el centro, mirándonos a nosotros a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo actuamos, cómo le adoramos, si es con el corazón o es de labios hacia afuera. ¿Sí? Entonces, miren, donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice que Él está ahí en medio de nosotros. ¿Por qué entonces? Aquí no hace referencia a una estructura física, ¿sí? A una infraestructura de ladrillo, de madera, de bloque, con buenos techos, con buenos vidrios. No, está haciendo referencia a nosotros, a nuestros cuerpos. Es decir, que la iglesia somos nosotros. Sí, yo soy la iglesia del Señor Jesucristo, usted es la iglesia del Señor Jesucristo porque aceptó a Él. Entonces, mire, aquí por eso dice que Él está en medio de nosotros. Dice donde están congregados. No está diciendo que cuando están en un edificio, no, dice donde están congregados, dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que nosotros podemos adorar al Señor en cualquier lugar, en un bus, en un parque, a la orilla de un río, no sé, en una casa familiar de algún familiar, de un amigo. Entonces, miren, y Dios dice que está allí. Allí está la iglesia, porque somos nosotros entonces la iglesia. Miren, por eso dice Él, donde están dos o tres congregados en mi nombre, donde quiera, es decir, ahí está Él en medio de nosotros. ¿Mm? Muy bonita la promesa de nuestro Dios, y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a ver, la pregunta 2 dice, ¿en qué nombre debemos congregarnos? ¿Qué decía Mateo 18:20? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, nosotros debemos congregarnos en el nombre de Jesús. ¿Sí? No debemos congregar para hacer otra cosa. ¿Sí? No debemos congregar para planificar alguna cosa mala, para planificar un homicidio, un robo, para planificar en dónde vamos a pegar una cerveza. No, dice que debemos nosotros reunir y congregar para hablar de Dios, ¿sí? Para el nombre de Él. Entonces, es por eso que nosotros debemos congregarnos siempre en el nombre de Jesús, no para otras cosas. Muy bien, vamos a Mateo 16, 17, el 18. Aquí tenemos dos versículos. Vamos a ver, vamos a poner los dos versículos que son un poquito largos, pero vamos a ponerla aquí en la pantalla. Mateo 16, 17 al 19. Estamos en la pregunta 3. ¿Ya? Muy bien, dice la palabra del Señor. Le puse un poquito con menos fuente porque es un versículo grande para no utilizar dos diapositivas. Dice, entonces le respondió Jesús. ¿Quién? Jesús. Muy bien. Dice, bienaventurado eres Simón. Vamos un poquito al contexto. Aquí el Señor Jesucristo está con sus discípulos y uno de ellos es Simón. Y él está diciendo, bueno, la gente, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Dice Jesús. Y los discípulos comenzaron a decir, bueno, unos dicen que es el Mesías, otros dicen que es el Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que es un profeta, bueno, etcétera de cosas. Entonces, y Jesús dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Entonces, Simón Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque no puede ser de otra forma, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús ahí le responde esta palabra que vamos a leer ahorita. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, o sea, dichoso eres Simón. Está diciendo a Pedro porque él era Pedro. ¿Sí? De sobrenombre Pedro. El nombre propio era Simón. Pedro quiere decir piedra, ¿sí? Una piedra, una piedra.
¿ya? En género femenino. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De una, el Señor, el Dios Todopoderoso, le pone en la mente de Pedro que diga, tú eres el Dios, el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo, el que estábamos esperando. ¿Sí? Recuerden que los israelitas estaban esperando a ese descendiente de David, a ese Salvador, a ese que iba a restaurar esa grandeza que tuvo el pueblo de Israel con el rey David, ¿sí? Porque después de que gobernó David, ya el pueblo israelita fue bajando su nivel debido a los demás reyes que no obedecían al Señor. Entonces, pero los profetas hicieron una promesa de parte de Dios que algún día un descendiente de ese mismo rey David iba a gobernar, ¿sí? Iba a venir para gobernar y restaurar esa grandeza que tuvo Israel. Y eso fue el Mesías, el Señor Jesucristo. Es por eso que Mateo, por ejemplo, es un libro muy, muy bonito que quiere dar a entender al pueblo israelita que de ese Mesías, de ese Jesús que hablaron todos los profetas, es ese Jesucristo que nació en Belén. Él es enviado, ¿sí? Para ellos, para salvarles a ellos, ¿sí? Entonces, y por eso Mateo escribe siempre diciendo, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta. Entonces, es porque Mateo quería hacerle entender a la gente que esas profecías de que hablaban más antes los profetas, valga la redundancia, se cumplió en el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces, por eso aquí estamos hablando, dice que no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Mire, aquí está diciendo el apodo, podríamos decir entre comillas, Jesús le dijo a Simón, ¿sí? Que también tú eres Pedro, o sea que tú eres una piedra fuerte, piedra. Y sobre esta roca, dice, sí, sobre esta roca, o sea, cuando dice sobre esta roca está haciendo referencia a lo que dijo Pedro, sí, sobre eso que dijo Pedro, o sea, sobre que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, sobre él mismo, sobre esta roca, sobre sí mismo, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, sí, entonces, en base a la sangre de Jesucristo, a su salvación, a lo que él hizo en la cruz, de ahí comienza a edificar la iglesia. Miren, ¿ya? Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, ya no habrá muerte si tú aceptas a Jesús, ¿sí? Porque dice que él venció a la muerte. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, está diciendo a Pedro, Jesús. Cuando habla de llaves, perdón, cuando habla de llaves del reino de los cielos, no está hablando de esa llave que nosotros usamos para abrir las puertas. No, está diciendo del Evangelio, ¿sí? De las buenas noticias, que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que con el apóstol Pedro, y no solamente con él, sino con todos los apóstoles, comenzarán ellos a tener, como decir simbólicamente, esa llavecita para que la gente entre al cielo, restituya esa comunión con nuestro Padre Dios. ¿Y cuál es esa llave? Es el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas noticias, ¿qué son? Que Jesucristo nos salva, que Jesús nos da vida eterna. Esas son las buenas noticias. ¿No cree usted que es una buena noticia decir que usted no va a ser condenado? Decir que usted va a vivir para siempre. Eso es una buena noticia en medio de tanto caos que tenemos hoy en día aquí en nuestro país. Entonces, ese evangelio, esa llavecita comenzó con los apóstoles. ¿Sí? Muy bien, miren entonces cómo la iglesia se refiere a las personas y no al edificio físico. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a leer algo muy bonito que nos han puesto acá en nuestro folletito. Dice nota de la Biblia. Bueno, antes de eso, la pregunta 3 dice, ¿de quién es la iglesia? Según Mateo 16, 17, 19. Entonces, la iglesia dice que es de el Señor Jesucristo. ¿Ya? De él, porque él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre él mismo. Vamos a leer esta nota, que me parece muy importante. Dice, nota de la Biblia en estudio Rairie. El nombre Pedro, del griego Petros, significa roca, u hombre roca. En la frase siguiente, Cristo usa roca, que es griego, Petra, que es una forma femenina, es decir, una piedra. La piedra tiene forma femenina, género femenino, está hablando, ¿sí? No es masculino.
Sí, entonces se refiere a eso, a la piedra, y no al nombre de Pedro. Cristo efectuó un juego de palabras. No dice sobre tu Pedro o sobre tus sucesores, sino sobre esta roca. O sea, sobre esta divina revelación y profesión de fe en Cristo. Sí, sobre lo que dijo Pedro. Sí, que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Las llaves en el versículo 19 es la autoridad para abrir las puertas de la cristiandad que fue dada a Pedro, quien usó dicha autoridad para los judíos el día de Pentecostés. Recuerden que en Hechos 2 está hablando de que el día de Pentecostés Pedro predicó y fueron salvos como 3,000 personas en un día de predicación. Yo recuerdo un pastor que decía, Pedro predicó una vez y se convirtieron 3,000 personas. Yo prediqué 3,000 veces y se convirtió una persona. Ya, muy bien. Entonces, el día de Pentecostés. Y para los gentiles en casa de Cornelio, que está en Hechos 10, será atado. Implica que Dios, no los apóstoles, Dios inicia todo atar y desatar mientras que los apóstoles anuncian estas cosas. Un ejemplo de las prácticas apostólicas de atar lo tenemos en Hechos 15, 19 al 20, donde el apóstol Pablo está comunicando la mente de Dios en abstenerse de cualquier práctica aborrecible en cuanto a ídolos y sacrificios paganos. Sí, muy bien. Entonces, nosotros también tenemos esa llave del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien, estamos dándole esa llavecita para que él también ingrese. Pero si esa persona no quiere, rechaza a Jesús, él mismo es condenado, ¿sí? Entonces ya ha sido condenado en el cielo por rechazar a Jesús. ¿Y quién dio esa parte, diríamos así, entre comillas, de condenación o no condenación? Es usted que predique el evangelio, porque esa persona si rechaza, está condenada. Pero si acepta al Señor Jesucristo, esa persona está desatada de ese pecado que tenía. Se desata y también tiene opción a entrar en el cielo. También es desatado arriba en el cielo esa puerta para que pueda ingresar allí la persona que acepta al Señor Jesucristo. Muy bonito, muy interesante. Vamos a Efesios 4:16. Efesios 4:16. Vamos a poner en nuestras pantallas Efesios 4:16. Vamos a ver si tenemos. Sí. Aquí está hablando el apóstol Pablo, en cambio, a los Efesios. Dice él, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo de que nosotros somos como un cuerpo y Jesucristo es la cabeza, ¿sí? La iglesia, la iglesia que ha creído al Señor Jesucristo, las personas que han creído al Señor Jesucristo, que se convierten en iglesia, son como nuestro cuerpo. Unos serán las manos, otros serán los pies, otros serán, no sé, los dedos, etcétera, de cosas, diferentes miembros. Pero todos son guiados por la cabeza que es Jesucristo, así como nuestro cuerpo. ¿Quién guía nuestro cuerpo? Es nuestra cabeza, nuestro cerebro. Guía todos los movimientos, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo cuando caminamos, cuando hacemos alguna cosa. Nuestro cerebro está funcionando, ¿sí? Los dos hemisferios que tenemos. Así también dice que nosotros, hablando espiritualmente, la iglesia, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, somos como nuestro cuerpo, ¿sí? Unos de una parte, otros de otra parte, pero en conjunto, entre todos formamos un solo cuerpo. Pero mire que el cuerpo está solo. Toda la iglesia que nosotros habemos en el mundo entero, millones y millones que hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos formando un cuerpo. Hasta aquí. Pero la cabeza es Jesucristo. Es decir, miren que aquí hay una cosa muy bonita, que nosotros sin el Señor no estamos completos, porque solo seríamos cuerpo y nos faltaría la cabeza. Nuestro Dios sin nosotros tampoco está completo, porque solo es la cabeza y no el cuerpo y le falta el cuerpo. Qué tremenda unidad que tenemos por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Él nos unificó, Él nos hizo un solo cuerpo con Él, con el Hijo. Es por eso que la palabra de Dios dice que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Sí? Cuando habla de coherederos con Cristo, está diciendo que nosotros somos parte de Él. ¿Sí? No podemos separarnos. ¿Usted cree que un cuerpo puede vivir sin una cabeza?
¿O una cabeza sola sin el cuerpo? No, los dos nos complementamos. Qué tremenda enseñanza. Muy bien, Efesios 4:16, entonces aquí dice el punto 4, ¿con qué se compara la iglesia en Efesios 4:16? Compara con el cuerpo, con un cuerpo, con el cuerpo de nosotros. Muy bien, vamos a continuar. En Efesios 4:15 vamos a ver ahora. Otro texto bíblico, ¿ya? Efesios 4:15. Muy bien, dice así la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo está hablando aquí. ¿Ya? Sino un poquito más arribita. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren, lo que nosotros le acabamos de decir está aquí ya en el texto bíblico de Efesios 4:15. Nos está respaldando lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Siempre usted tiene que verificar con la palabra de Dios. Cualquier persona que diga algo de Dios, usted tiene que ir a su casa y leer la Biblia para ver si está diciendo la verdad o está sacando algo de su mente. Toda palabra que una persona está diciendo tiene que estar respaldada en la Santa Biblia. De lo contrario, no es de Dios. Muy bien, en la pregunta 5 dice, si la iglesia es el cuerpo, ¿quién es la cabeza? Facilito, ¿no es cierto? Ahora ya sabemos, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él es la cabeza de nosotros. Muy bonito. Vamos a Efesios 5:23. Efesios 5:23, vamos a ver si tenemos Efesios 5:23. Sí, aquí les pongo en la pantalla. Recuerde que usted tiene que tener su Biblia ahí para el estudio, ¿sí? Su Biblia ahí, estar buscando los textos, anotando los textos, para que, bueno, usted que tiene folletito ya, para que durante la semana usted siga repasando los textos que hemos visto. Muy bien. Es importante para que usted pueda aprender a manejar la palabra de Dios, para que vean dónde se encuentran los libros, para encontrar rápidamente. Entonces dice Efesios 5:23. Esto ya habíamos leído en la clase anterior también, porque hace referencia con el matrimonio, con el esposo, con la esposa, con los hijos, a la iglesia también. Porque hay un texto donde dice que nosotros como iglesia, todos los miembros, los millones que somos en el mundo, somos como la esposa de Jesucristo. Y Jesús es nuestro esposo. Sí, hacen una comparación así. O que nosotros somos la novia y que Jesús es nuestro novio. Sí, hace comparaciones de esa manera también en la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien. Dice así la palabra del Señor entonces, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es que cabeza de la iglesia. Miren, una vez más aquí damos a entender, nos da a entender que la iglesia no es la estructura física, porque la estructura física, las paredes no son cuerpos. A una pared no se le ve que esta es la pierna, este es el brazo, no. Entonces está hablando de nosotros. Miren, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, y Él es su Salvador. El Señor Jesucristo es el Salvador de la iglesia. ¿Quién nos salvó a nosotros? ¿Quién nos compró con la sangre poderosa? El Señor Jesús, nadie más, solo Él. Y ahora, desde ese momento, nosotros somos parte de su cuerpo. Somos su cuerpo, somos la iglesia de Él, que es el cuerpo, y Él es la cabeza, el que dirige. Muy bien, la pregunta 6 nos dice, ¿quién es el Salvador de la iglesia según Efesios 5:23? ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Aquí dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, está comparando, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Qué bonito, ¿no? Que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador. Muy bien, vamos a Efesios 5:25 para seguir avanzando en este tema sobre la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo somos nosotros. Sí, es usted y soy yo. No es la estructura física. ¿Sí? No es el edificio donde nos reunimos, no, soy yo. Y Él habita entonces en mí. ¿Sí? Él es mi guía porque Él es mi cabeza, Él está guiándome. Y usted tiene que dejar de guiar por Él, por su Espíritu Santo, por su palabra. No por usted mismo, no por sus propios pensamientos, no por el negativismo, no por las circunstancias malas que existen en el mundo, no por sus amigos, no por su líder, no. Usted tiene que dejar guiarse por el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Efesios 5:25. Entonces, continuamos con Efesios 5:25. ¿Ya? A ver, Efesios 5:24, antes del 25.
Me salté una, perdón. La pregunta 7 me salté. Ya, vamos a Efesios 5:24. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, miren, nosotros debemos estar sujetos a Cristo, como dije anteriormente, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta 7 dice, ¿a quién está sujeta la iglesia? A Cristo. Si ven la primera parte, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, miren, ahí está. La palabra de Dios es súper clarita, ¿sí? No es difícil como algunos dicen, ¿no? Claro que hay que estudiarla bien, hay que conocerla bien, hay que contextualizarla bien. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora sí a Efesios 5:25, lo que ya estábamos viendo anteriormente. Efesios 5:25 y dice la palabra del Señor. Maridos, está hablando a nosotros, a los esposos, a los varones, a los jóvenes que más en el futuro serán esposos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Cómo nos mostró que Cristo amó a la iglesia? Muriendo, derramando su sangre, muriendo por nosotros, dejando de ser Dios, se transforma en un ser humano y muere en la cruz como si fuera un cordero, como si fuera alguno de los animalitos, un becerro, un palomino, que los israelitas tenían que degollarla para que esa sangre rociada en el altar perdonara los pecados. Así murió el Señor Jesús, como si fuera uno de esos seres vivos. Qué humillación, qué tremendo amor. Por eso dice que así como Cristo amó a la iglesia, eso es amor, eso es amar, pues. ¿Sí? Amar no es solo hablar de palabras, es de hechos. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo por él, se entregó él, ¿sí? Él decidió morir, ninguno le obligó, él era el Señor. Tranquilamente pedía millones de ángeles en ese momento que lo estaban queriendo crucificar y los mataba. Pero no, él decidió entregarse a sí mismo. Por eso dices, y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. ¿Ya? La pregunta 8 dice, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó a sí mismo. ¿Sí? Amó y se entregó. Esas son las dos palabras que hay que poner allí. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, vamos a Efesios 5, 25 al 27. Vamos a leer estos dos versículos ahora. Efesios 5, 25 al 27. Vamos a la pregunta 9. Dice la palabra del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Acabamos de leer este texto. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Miren, ¿para qué entregó el Señor Jesucristo? No, no es que Él murió por morir, Él dijo, bueno, hoy día no voy a hacer nada, voy a venir y a morir por la iglesia y después voy a resucitarme para que todos me aplaudan. No, tuvo un propósito y ese propósito debemos nosotros seguir. Miren que Él no murió solamente por salvarnos y por darnos vida eterna. También murió con un propósito de que nosotros hagamos, de que nosotros cumplamos también muchas cosas. Primero, dice que Él murió para santificarnos, es decir, para separarnos del pecado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice que también entonces Él nos purificó, nos limpió, es decir, de esas palabras, de ese pecado malo que teníamos antes, ¿sí? Y por medio de la palabra nos sigue limpiando. ¿Por qué? Porque usted lee la palabra de Dios y dice, wow, maridos, amad a las mujeres. Nos sigue limpiando, nos sigue transformando. Wow, dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ay, y yo sé mentir, entonces tengo que dejar. Mire, nos sigue limpiando todavía la palabra. Para eso murió también el Señor Jesucristo. El 27 dice, a fin de ¿por qué quiere que nosotros seamos santificados y purificados? ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos separados del pecado y también que nos limpiemos todos los días? Dice, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, para que un día nosotros podamos presentarnos delante del Padre con santidad, con pureza, libres de pecado. Sí, para eso murió el Señor Jesucristo. Es decir, mire qué camino tenemos nosotros. Ahora, eso no es un robot que se transforme rapidito. Es un proceso. Mientras usted más lee la palabra de Dios, mientras usted más ora, mientras usted más practica, más obedece, la palabra de Dios que usted lee, la pone en práctica,
usted poco a poco va a ir limpiando, va a ir apartando del pecado, apartando poco a poco del pecado y va a ir limpiando. Porque eso dice la palabra del Señor. Es una promesa. Dice que para eso murió Él, para santificar y para purificar, para presentar una iglesia sin mancha y sin arruga cuando nos vayamos delante del Señor. ¿Usted cree que nosotros podemos llegar delante de un Dios santo como estamos nosotros ahora? No, definitivamente no. Tenemos que ir procesándonos en el camino, poco a poco saliéndonos del pecado. Y con el poder del Señor Jesucristo lo podemos hacer. Sí, es una lucha fuerte, es una lucha grande, pero el poder del Espíritu Santo, recuerde que está en usted, está en nosotros, y eso nos puede ayudar a salir y a obtener ese objetivo que nuestro Dios tiene para con nosotros. Amén. Muy bien, la pregunta 9 dice, anota cualidades que Cristo quiere hacer con su iglesia, de acuerdo a Efesios 5, 25, 27. Entonces, mire esas cualidades. El Señor quiere santificarnos, quiere purificarnos, quiere glorificarnos, quiere tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire cuando usted se va a casar, se va al matrimonio, la esposa tiene un vestidito blanco. Ese vestido está impecable, está bien planchadito, no es que está arrugado así como el papel higiénico o como alguna hoja de papel. Cuando no nos sirve, le cogemos, le hacemos así y le arrugamos y le botamos. No está así el vestido, ¿sí? Entonces hace una comparación aquí la palabra de Dios. Dice que nuestras vidas tampoco deben estar así, arrugadas, acabadas, llenas de pecado, practicadas demasiado pecado. No, debe estar sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Muy bien, vamos a la pregunta 10 y para esto vamos a leer Efesios 5:29. Efesios 5:29 dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ver Efesios 5:29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire que el Señor Jesucristo nos ofrece aquí cuidarnos, sustentarnos, ayudarnos, bendecirnos, en los momentos difíciles, en las necesidades, en los problemas, en enfermedades, en falta de dinero, en problemas familiares, en problemas con amigos, en cualquier cosa, Él promete estar con nosotros, Él está con nosotros y promete ayudarnos, Él promete cuidarnos, Él promete sustentarnos a cada uno de nosotros. Esa es su promesa, entonces nosotros debemos cumplirla. Nuestra parte es obedecerla, es buscar de nuestro Dios todos los días y luego la parte de nuestro Dios lo va a hacer Él conforme a su palabra, conforme a las promesas que Él ha cumplido, conforme a su voluntad. La pregunta 10 dice, ¿quién es el que sustenta y cuida a la iglesia? Una vez más, Cristo. Miren cómo está todo enlazado a Cristo. Todo vuelve al Señor Jesucristo. Salvación, vida eterna, sustentación, cuidado, todo lo hace el Señor Jesucristo. Lo limpia de pecado, ¿sí? Lo evita que usted esté con pecado, hace que usted no tenga mancha ni arruga, hace que usted sea una iglesia gloriosa, un hombre, una mujer que los demás dicen, no, yo quisiera ser como él. Usted es un ejemplo, pero eso lo hace el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no es usted. ¿Sí? Vamos a Hebreos 10, 24 al 25, otro texto bíblico más que tenemos. Hebreos 10, 24 al 25. Dice la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué tremendo texto. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de que nosotros no dejemos de congregar a la iglesia, ¿sí? Donde vamos a reunirnos toda la iglesia, ¿sí? Todos los hermanos en una estructura física. Algunos tienen por costumbre decir, bueno, hoy día no me voy a la iglesia porque tengo que hacer tal cosa. Sí, bueno, algunas cosas son justificables, sí. Por ejemplo, si justo se enfermó su hijo, se enferma su esposo, entonces. Pero algunos ya tienen por costumbre decir, bueno, está lloviendo, no me voy, o me da pereza, voy a dormir un poquito más, o no, hoy día termina la novela y voy a quedarme allí. O dicen, no, hoy día hay un partido de fútbol buenazo, voy a quedarme allí. Entonces, algunos tienen por costumbre ya no irse, o sea, sí, o sea, ya casi siempre no se van. Solo veo una vez al mes
una vez a los 2 meses. Entonces dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué no debemos dejar de congregarnos? Porque cuando estamos juntos, dice que entre nosotros nos exhortamos. ¿Qué quiere decir exhortar? Nos animamos. Cuando usted llega a la iglesia, puede saludar al hermano, puede saludar a una hermana, puede conversar acerca de cómo ha pasado en la semana, puede escuchar la palabra de Dios, algo que no sabía, algo que no entendía por estos videos, pero el pastor le explica mejor. Entonces, mire cómo usted se anima el uno al otro. Por eso no hay que dejar de congregarse. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, la pregunta 11 dice, ¿cuál es el propósito de congregarnos? Entonces, ahí tenemos algunos propósitos que usted va a ver en Hebreos 10, 24 y 25 y usted lo pone ahí. Dice, estimular al amor, amarnos entre todos, a las buenas obras, ¿sí? Para ayudarnos. A veces por ahí se une y se planifica ir dar una canastita de amor a alguna persona, ir dar una cajita de regalos a otra persona, etcétera, de cosas, ¿sí? Y a exhortar, sobre todo, a animarnos los unos a los otros. Y vamos a culminar esta clase número 24 con Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto fue, mis queridos amigos y hermanos, la primera iglesia primitiva, la que estaba constituido por los apóstoles y todos los que ellos predicaron, y esos hermanos que iban aceptando a Jesús, iba constituyéndose esa primera iglesia, y ellos dicen que todos perseveraban en la doctrina de lo que los apóstoles les enseñaban, es decir, en la doctrina de Jesucristo, lo que Jesús les enseñó, no otras doctrinas, no ninguna religiones, no, en la doctrina de Jesús. Ahí permanecían ellos. Luego nosotros también debemos seguir permaneciendo en esa doctrina que el Señor Jesucristo dio a los apóstoles. También dicen la comunión unos con otros. Ellos se unían para comer, ellos se unían para jugar, ellos se unían para una serie de cosas. Sí, comunión es estar en conjunto, tener todas las cosas en común, sí, unirnos, comer juntos, por ahí visitar a alguien juntos. Así hacía la iglesia primitiva. Y eso tenemos que mantenerla también nosotros. Por eso dice comunión unos con otros, en el partimiento de pan, miren los alimentos y en las oraciones. Es bueno, mi querido amigo y hermano, que nosotros debemos orar unos por otros. Yo pido por ustedes, por los que están siguiendo este discipulado, para que Dios les bendiga, les dé más sabiduría para que puedan entender mejor su palabra y poder cumplir. Y así también ustedes tienen que orar por mí, ¿sí? Orar para que el Señor me ayude, me dé sabiduría, me dé también poder para cumplir su palabra. Eso es unidad los unos por los otros. Miren, la pregunta 12 última dice, ¿qué hacían los primeros cristianos en la iglesia? De acuerdo a Hechos 2:42. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina, 1, en la comunión, 2, en el partimiento del pan, 3, y en las oraciones, 4 cosas muy importantes que ellos hacían y la iglesia crecía. Luego nosotros también no debemos dejar de hacer estas buenas costumbres que sin duda les agradan a nuestro Dios. Muy bien, y vamos a terminar con el versículo para memorizar esta semana. Está en Hebreos 10:25, lo que acabamos de leer. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cualquier pretextito saca para no ir a la iglesia, a la congregación. No, sino exhortando, es decir, animando. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dicen, miren, estamos viviendo en los últimos días, los últimos años. Yo no sé cuánto más, pero esto no va para más. Ustedes ven cómo está el mundo, ¿sí? Corrompido, un mundo lleno de corrupción, de problemas, de sicariatos, de maltratos, de violaciones, de borracheras, una serie de pecados que se está haciendo. Son los últimos días realmente. El Señor Jesús va a venir pronto. Así es que hay que estar preparados. Recuerda, la iglesia no es la estructura física. La iglesia eres tú. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves.